Hola Semilla, ¿cómo estás? Bendiciones para ti y tu familia. Vamos sobre un devocional más en esta nuestra Operación Cuervo. Qué bueno que tomas el tiempo para considerar la palabra de Dios, para traer alimento a tu vida. Yo quisiera el día de hoy que pues, me acompañaras eh, en una breve reflexión acerca de los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y bueno, ¿por qué no hacer quizás de esto una miniserie de por lo menos los 3 capítulos iniciales de este libro increíble? Y quizás de aquí a que termine esta cuarentena podamos concluir con el mensaje a las 7 iglesias y con la introducción que el libro nos da en el capítulo primero. Te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y mientras la vas abriendo te comento este increíble libro al cual muchos por tiempo le hemos dado la vuelta. Resulta ser un libro que trae una edificación a nuestras vidas como, no, te iba a decir como pocos en la escritura, pero no sería adecuado porque todos los libros de la escritura tienen un poder edificante y un poder transformador increíble. Pero creo que el libro de Apocalipsis es un libro particular, es muy singular su lugar en la escritura. Una porque es el último libro de la Biblia, uno porque es el libro profético por excelencia para la iglesia, y sobre todo para la iglesia de los últimos tiempos, en la cual seguramente estamos incrustados tú y yo. Así que bien haremos en conocer pues la profecía y el contenido de este libro, pero si no tuviéramos el tiempo de ver el libro completo, que lo más seguro es que no, digo, esperemos que ya esta cuarentena termine pronto, pero sí por lo menos dar una revisada a los 3 primeros capítulos, como te decía hace un momento, por causa de ser el mensaje a la iglesia de todas las edades y de todos los tiempos. En estas 7 iglesias, como veremos a continuación, está de alguna manera representada la iglesia en su totalidad y en su plenitud. Estás ahí representado tú y estoy representado yo también. Y es interesante que en un libro profético, sobre todo en el libro profético de la recta final, haya un mensaje para la iglesia. Y digo esto porque el libro Apocalipsis bien pudiera dividirse en 2 secciones, la sección del mensaje a la iglesia y la sección de la revelación de los tiempos finales, pero está amalgamado como un solo escrito porque, como dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio de Dios comience por su propia casa. Así que antes de que podamos comprender o introducirnos en el estudio de la profecía bíblica de los capítulos 4 en adelante, es primero recibir de parte de Dios la exhortación a nuestros corazones y a nuestras vidas, preparar no solamente el entendimiento, sino prepararnos en cuanto a nuestra disposición de volvernos a Dios de todo corazón, para que entonces el resto del libro no resulte ser un libro que infunda temor y miedo, sino que habiendo escuchado la reprensión y la exhortación de Dios y haber respondido de la manera apropiada y de la manera que Dios espera respondamos, entonces esta otra parte del libro, esta segunda parte del libro, capítulos 4 en adelante, sean para nosotros un gozo y una alegría, porque entendemos pues que aunque estas cosas que están escritas ahí, que la mayoría de ellas no entendemos o difícilmente podremos interpretar, pero que finalmente sabemos que han de suceder, pero que para nosotros no representarán otra cosa, sino nuestra cercanía a aquel día en el que conoceremos y estaremos cara a cara con nuestro Dios. Capítulo 1, los versos del 1 al 3 de Apocalipsis 1, es no es el saludo propiamente de Juan, pero sí es como la introducción al propósito del libro. Y dice así el verso 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. La revelación de Jesucristo. Así comienza este maravilloso libro. Revelación es del griego apocalipto, de donde se toma precisamente la definición de este libro de revelación como el apocalipsis. Y apocalipto o apocalipsis no es otra cosa sino quitar el velo. Es develar o revelar, en este caso, los misterios divinos. Es esta iniciativa que Dios se toma de venir y ofrecernos una panorámica que estaría oculta a nuestros ojos, si no es porque Él abre el telón y nos permite contemplar cosas que de otra manera jamás podríamos ni siquiera pensar o imaginar. Así que todo lo que vamos a ver o lo que pudieras tú ver en todo el libro no es otra cosa sino el deseo de Dios de que podamos vislumbrar a la distancia, y la distancia quizás sea ya muy cerca, pero finalmente a la distancia, las cosas que han de suceder. Ahora, es interesante que el verso 1 diga que esta revelación es de Jesucristo. Y hay varias suposiciones, 2 o 3 suposiciones de qué significa que sea de Jesucristo. Y creo que la que más se acerca a este sentido de ser la revelación de Jesucristo es que es de su propiedad. La cláusula siguiente creo que apoya esta opinión porque dice que Dios le dio. Es decir, Dios es la fuente de toda revelación. El Padre es siempre preeminente y es por encima de todo y de todos, y le otorga o le da al Hijo esta revelación de las cosas que han de suceder para que Él a su vez las envíe por medio de un ángel a Juan. Pero llama la atención, fíjate ahí en el mismo verso 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Es decir, los destinatarios de este libro son todos aquellos que en todos los tiempos y en todas las edades servimos a Dios. Por lo tanto, debemos empezar por ahí, ver a este escrito como un regalo que Dios nos da. Somos los destinatarios. Cristo es el propietario, este ángel es el medio, Juan es el receptor, pero los destinatarios somos todos los siervos de Dios. Y cuando me refiero a siervos, no me refiero a ministros de Dios, en un sentido que definiera quizás a un laico o a un pastor. Es toda la iglesia, todos aquellos que servimos de corazón al Señor. Dice las cosas que deben suceder pronto. Me encanta hacer aquí siempre esta observación en el verso 1 porque pronto en griego es en tachei, que significa o más bien conlleva la idea de que sucederán de forma rápida, pronta, pero una vez que éstas comienzan. Es decir, como lo dije el domingo pasado en la enseñanza, pronto no es ya, porque el Apocalipsis se escribió hace 2000 años, pero es pronto en este sentido de que una vez que todas las piezas se vayan acomodando, todo esto va a venir como en cascada, y ya hablé un poco de eso el domingo pasado, pero me encanta siempre hacer referencia y relación a esta expresión. Y dice el verso 1, en la segunda mitad, dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice el verso 2, que ha dado testimonio de 3 cosas. Número 1, de la palabra de Dios. Número 2, del testimonio de Jesucristo. Y número 3, de todas las cosas que ha visto. También recordarás que Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, precisamente habla acerca de esto y dice, nosotros hemos dado testimonio de la vida porque la vida se nos manifestó, hablando acerca de Cristo, lo que nosotros vimos con nuestros ojos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida esa se nos fue manifiesta. Y de estas son las cosas que Juan da testimonio, es decir, no solamente son las cosas que él vio, porque quizás aquellos que se opongan o que se han opuesto a la fidelidad de este escrito, pues dirían que Juan pudo haber inventado todo esto, pero Juan no solamente da testimonio de lo que ve, sino que también da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, porque fueron cosas que él vio con sus ojos,
palpó con sus manos, estuvo con el Hijo de Dios, le vio en la cruz, le vio cuando se le sepultó, pero también le vio resucitado, también comió con él, también le vio ascender a los cielos. Es el testimonio de Cristo. Y este hombre, y no solamente él, sino todos aquellos que le vieron, dieron su propia vida por aquello que sus ojos vieron. Y nadie da la vida por algo en lo que no cree. Sin embargo, dice Juan, yo he dado testimonio de todas estas cosas. Y dice el verso 3, y esto quizás es algo que tú debes comprender hoy y debes recibir en tu corazón. No le tengas miedo, por favor, a la lectura del libro de Apocalipsis. Hace muchos años, te diré quizás como hace unos 15 años más o menos, alguien nos enseñó, 17 años más o menos, alguien nos enseñó el libro de Apocalipsis capítulo a capítulo, verso a verso. El pastor David Bello, descansa en paz, un gran amigo y un gran maestro de la palabra. Él nos introdujo en el amor a este libro increíble, porque yo también hasta entonces, quizás como tú, le tenía como cierta reserva a Apocalipsis. Siempre hasta el término, ¿no? Suena como de los tiempos finales, pero en un sentido negativo, triste, gris, destrucción, y hasta usamos esta expresión, ¿no? Algo apocalíptico para definir algo pues no precisamente muy agradable, pero en aquella ocasión cuando el pastor David nos enseñó Apocalipsis verso a verso, de verdad que le perdí el miedo al libro, y no solamente le perdí el miedo, sino aprendí a amarlo, porque cada vez que voy a él, de verdad es un mensaje de esperanza. Sí en medio de mucha tragedia para la humanidad, pero no para el creyente. Para el creyente es un mensaje de amor, y por eso comienza hablando a la iglesia en estos 3 primeros capítulos, porque no deja de ser un mensaje de esperanza. Por eso, fíjate, el verso 3 es súper importante en ese sentido, porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra o las palabras de esta profecía. Bienaventurado. ¿Qué es un bienaventurado? Es alguien que es dichoso, alguien feliz. Es en este sentido de bienaventuranza, pero es un estado permanente de gratitud, de gozo por lo que esto representa. Es bienaventurado, feliz, enteramente dichoso, pudiera ser quizás una expresión más clara, aquel que lee. Así que cada vez que tú abras el libro de Apocalipsis y te des a la lectura, debes considerarte enteramente dichoso de poder hacerlo. Cuando lo hagas ante otros, porque también aquí define la lectura no solamente tu lectura personal o privada, sino también la lectura como la que yo estoy haciendo contigo ahorita. Es una bienaventuranza para mí. Dice, pero también para el que oye, para aquel que pone atención, no solamente aquel que oye para alimentar quizás el morbo, ¿no? Porque es un libro que para muchos incluso puede ser morboso en este sentido de todas las calamidades. No, es aquel que, según dice la segunda mitad del verso 3, que está dispuesto a guardar las cosas que en ella están escritas. Guardar es como cuando el Antiguo Testamento dice guarda los mandamientos de Dios, no es mételos en un cajón y ponlos bajo llave. Guardar es en esta actitud de poner por obra, poner en práctica. Vas a decir, bueno, pero ¿cómo poner por obra un libro del cual no entiendo nada? Bueno, por lo menos los 3 primeros capítulos, que son los que vamos en esta cuarentena a tratar de estudiar, o por lo menos tener aquí alguna reflexión y un devocional en ellos, creo que con estos 3 capítulos que comencemos a poner en práctica, habremos avanzado mucho, un porcentaje muy amplio, habremos caminado en este sentido de guardar las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es inminente que este momento en la historia llamado Apocalipsis, este periodo, está pronto a llegar. Y sí quiero decirte algo, que si tú y yo fuésemos esta generación que viviría estas cosas, tendremos, después de conocer todo lo que está escrito, que guardar las cosas que estén ahí también en este tiempo que aún no ha llegado. Pero bueno, eso ya será otro momento, ya será otra historia. Creo que lo que compete a nosotros ahora es los primeros 3 capítulos por lo menos. Luego en el verso 4 dice, Juan,
que es el autor, Juan el apóstol, el autor de este libro, no tanto el autor, sino pues finalmente quien recibe esta revelación y que solamente la transmite. Dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Básicamente tiene destinatario el libro, o tiene destinatarios el libro, que son 7 iglesias en esta Asia, o lo que se conoce como Asia Menor, que es la actual Turquía. Muchas de estas ciudades mencionadas acá son ciudades, una que otra por ahí todavía existen como tal. De algunas hay solamente las ruinas, alguna otra por ahí ya no logra ubicarse actualmente en el mapa, pero hay incluso tours o viajes a esta sección de Turquía en la que tú puedes conocer estas ciudades o algunas de estas ruinas de lo que fueron estas 7 ciudades. Pero fíjate, lo veremos ya quizás con más detalle adelante, pero estas 7 ciudades que curiosamente están así como vienen en este orden en el libro de Apocalipsis, están en orden también geográfico, como siguiendo las manecillas del reloj, una, luego otra y otra y otra y otra, las 7. Pero son 7 porque el número 7 representa totalidad y plenitud. Y creo, y digo, no solo yo, la gran mayoría de los creyentes coincidimos en esto, que aquí están en estas 7 representadas la iglesia, como te dije en un principio, de todos los tiempos y de todas las edades. Por lo tanto, estás representado tú y estoy representado yo en alguna de estas 7, o en 2, o en 3, o en 4 de estas 7. Puede también representar diferentes etapas en la vida cristiana. Nuestra vida cristiana no siempre ha sido hasta arriba, ¿verdad? En el sentido de siempre ser espirituales, de siempre ser victoriosos. Hemos tenido altibajos, hemos tenido de todo. Quizás hoy, en la condición espiritual en la que te encuentres, encontrarás cierta afinidad con alguna de estas iglesias. Pero recuerda, 7 iglesias, porque no fue un mensaje exclusivo para estas 7 iglesias geográficas de Asia Menor, sino que es un mensaje para la iglesia de todas las edades y de todos los lugares en todo el mundo. Comienza así diciendo: gracia y paz a ustedes. Mira, de las 7 iglesias, a 5 de ellas el Señor les va a exhortar muy fuerte, pero muy fuerte. Pero me encanta y me llama la atención que, a pesar de que la exhortación venga dura sobre la mayoría, el Señor no deja de saludarles así: gracia y paz sean a ustedes. Es decir, como te dije hace un momento, es un mensaje de oportunidad. Es un mensaje que Dios está enviándole a esta iglesia, que en su mayoría es una iglesia que duerme, que peca, que se ha vuelto religiosa, que se ha vuelto hipócrita, etcétera, ya lo veremos. Pero a esta iglesia imperfecta, a este hombre imperfecto, a este creyente imperfecto, Dios le vuelve a decir una vez más: gracia y paz sean a ti. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Y la paz es el resultado de recibir la gracia, la reconciliación, la justificación que es por la fe en Jesús. Gracia y paz a ustedes, del que es, el que era y del que ha de venir. Es una referencia a Dios mismo, y cuando dice del que es, está hablando de aquel que siempre existe, aquel que no conoce el tiempo, aquel que es atemporal. Y cuando dice y del que era, es aquel que aún antes de que el tiempo comenzara, aún antes de que el mundo llegara a existir, Él ha existido siempre y Él existía antes. Es más o menos algo así como lo que leemos en Juan 1.1, cuando dice, hablando de Jesús en el principio, hablando del inicio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios, y Él estaba en el principio creando todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, dice también el Evangelio de Juan. Y luego dice, y el que ha de venir. La conjugación de este verbo es como el que está viniendo, y habla de la inminente o del inminente regreso de Cristo y del inminente encuentro de Dios con el ser humano para ser juzgados. Es más o menos la idea que encontramos acá. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus, porque así como las 7 iglesias representan a la iglesia
de todos los tiempos y de todas las edades. 7 espíritus, también volvemos otra vez en este sentido a hacer referencia al número 7, representa al Espíritu de Dios en su totalidad y en su plenitud. Dice que está delante de su trono, está delante del trono de Dios. Y quiero suponer, como leía en un comentario, esta idea de que el Espíritu está, dice, delante del trono de Dios porque es quien nos hace uno. A nosotros, su iglesia, nos hace uno con el Padre. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento con toda claridad, de que estamos unidos a Dios y estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Así que este saludo o esta bendición, gracia y paz, dice, vienen de Dios, el que es eterno, vienen de su Espíritu que está delante de su trono, y vienen también, dice el verso 5, de Jesucristo. Vemos ahí a Dios en su plenitud, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu, enviando este saludo y esta bendición de gracia y de paz para esta iglesia a la que hay que exhortar. Y luego dice acerca de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Testigo, de donde viene esta definición también en griego, martus, donde viene mártir. Y cuando dice el testigo fiel, es este que dio su vida por nosotros y que lo hizo con total y absoluta fidelidad a Dios, pero que también una vez que fue muerto, resucitó, y por eso es el primogénito de entre los muertos, y una vez que resucitó también fue exaltado hasta lo sumo, y entonces es, como dice aquí también, el soberano de los reyes de la tierra. Nombre sobre todo nombre. Esta figura progresiva de muerte, resurrección y ascensión la vemos también en Filipenses capítulo 2. Dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz, por lo cual, dice, Dios levantó a los muertos y le dio un nombre que sobre todo nombre. Es esta misma idea. Así que el Padre, el Espíritu, el Hijo, enviando sobre tu vida y sobre mi vida gracia y paz. Y termina el verso 5 de esta manera: al que nos amó. La Reina Valera traduce esto en tiempo pasado, y obviamente no habría ningún problema en entenderlo, recibirlo así, pero sin embargo la conjugación es en un participio presente, lo cual significa al que nos ama. Literalmente lo que está diciendo Juan acerca de Jesús es su motivación al enviarnos esta carta de exhortación y que después se convierte en un libro profético. La motivación de Dios en todo esto es su amor por nosotros. Así que no veas el libro de Apocalipsis como una carta dura, como un libro difícil de poder soportar. No deja de ser en la motivación de Dios para advertirnos, para alertarnos, para animarnos a estar despiertos, para animarnos e inspirarnos también a entregarle nuestra vida en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque su motivación es el amor. De hecho, Juan 3:16 es el capítulo más conocido de toda la Escritura. Nos habla de cuál fue la razón por la que Cristo vino a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Así pues, tenemos aquí la motivación al que nos amó, pero luego también tenemos su obra que emerge de su amor. Dice, nos lavó de nuestros pecados. Literalmente, lavar aquí es libertar. Nos libertó de nuestros pecados. Dice la Escritura que cuando Jesucristo subió a la cruz, despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y nos ha dado a nosotros la victoria, porque toda el acta de decretos que había contra nosotros, dice que la clavó ahí públicamente, triunfó sobre ellos, y nos ha dado a nosotros plena libertad, nos ha dado santidad delante de Dios. Podemos llamar a Dios Padre nuestro. Muchísimo acá. Pero esa es su obra, su motivación, el amor. Su obra, liberarnos, porque dice también el Evangelio, una de las epístolas de Juan, dice, porque para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice el verso 6, y ese es su propósito. Quiero que vuelvas a retomar esto. Su motivo es el amor, su obra, nuestra libertad, pero su propósito, verso 6, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, o nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. ¿Qué significa ser un reino de sacerdotes?
nosotros hoy ministramos delante de Dios. Antes el pueblo de Israel venía delante de un sacerdote para que éste fuera el medio a través del cual el pueblo se conectara con Dios y Dios se conectara con el pueblo. El pueblo ofrecía a Dios a través del sacerdote y Dios a través del sacerdote también hablaba al pueblo. Hoy tenemos nuestro sumo sacerdote en los cielos, dice el libro de los Hebreos, pero dice que Dios, a través de lo que Cristo hizo por nosotros y en su motivación de amor, nos ha buscado a nosotros para hacer de nosotros un reino de sacerdotes, porque tenemos hoy, dice el libro de Hebreos también, entrada a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Hoy tú puedes simplemente inclinar tu rostro y hablar con Dios y saber que Dios te está escuchando. Privilegios que ojalá valores y ojalá tengas siempre presentes como un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Dice, nos ha hecho o nos hizo, dice, un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así sea, que a nuestro Señor sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, porque Él lo merece, porque Él es digno. Y terminamos con el verso 7 y 8, hablando acerca precisamente de este Hijo de Dios que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí dice, viene con las nubes. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Un día, muy cercano, tú y yo veremos al Hijo de Dios descender del cielo. Así dijeron los ángeles a los discípulos que le vieron ascender. Dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Este Jesús que ha sido levantado hoy de entre vosotros, así mismo le verán volver en las nubes. Y Juan, en este libro de revelación y en esta visión que tiene, precisamente dice y ratifica lo mismo. Dice, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y cuando habla de los que le traspasaron, pues no cometamos el error de pensar precisamente en aquel soldado romano que clavó su lanza en el costado del Señor, ni pensemos tampoco en el pueblo de Israel que le rechazó. Pensemos en cada uno de nosotros. Todos los que en algún momento le dimos la espalda, toda la humanidad representada ahí, todos traspasamos al Señor. Dice, pero los reyes, los linajes de la tierra se harán lamentación por él. Que así sea. Así termina el verso 7. Y el verso 8 culmina con, si tu Biblia tiene palabras de Jesús en rojo, verás que está escrito en rojo, porque dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Qué significa esto, alfa y omega? Es la primera y la última letra del alfabeto griego, y en el pensamiento bíblico contemporáneo se utilizaba para definir lo que es el principio y lo que es el final. Y de hecho, así mismo el verso 8 lo describe. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Significa que Jesús tiene un principio y tiene un fin? No. Habla de que Él es infinito. Él es quien inicia las cosas y Él es quien la termina. Él es quien abre un proceso y quien lo cierra. Él es soberano sobre todas las cosas. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo te animo a que, pues finalmente esto es solamente son algunas observaciones y algunas anotaciones al texto, pero creo que este pasaje, esto que acabamos de leer, los 8 primeros versos, te animo a que tú de forma personal y autodidacta te tomes un tiempo para sentarte a leerlo y lo leas con tranquilidad. Yo he tratado de avanzar aquí muy rápido porque ya se me fue media hora, pero quiero invitarte a que lo leas en reflexión. Ya no tanto en este ejercicio de observar y de notar algunas cosas y de traer a tu mente claridad, sino reflexionar en tu espíritu en esta introducción bella a este libro. Y si me lo permites, en el próximo devocional de Operación Cuervo vamos al verso 9 en adelante, y en uno más o en otros más entremos en el mensaje a cada una de las iglesias. Va a ser una travesía interesante, breve pero interesante. Que Dios te bendiga, familia Semilla. Te mando un abrazo. Bendiciones.